Soy Andrea Paz, vicerrectora de Investigación y Posgrado del IFODOSU, como acaba de decirnos David, y estaré acompañándolos con mucho gusto en esta recta final del tercer encuentro de educación superior, educación técnica superior y la experiencia de los Community College de los Estados Unidos, que se realiza gracias a un esfuerzo conjunto del IFODOSU y la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana. A lo largo de estos 3 días y en los 5 temas que hemos tratado, ahora vamos al último, hemos tenido la oportunidad de conocer las mejores prácticas del sistema de educación líder en educación técnica superior, como lo es el de los Estados Unidos, y de saber de primera mano por expertos locales, que también hemos visto en estos días, la situación de la República Dominicana con relación a este tema. Al final del día de hoy, les anuncio que veremos las ideas principales, el resumen, conclusiones del encuentro que estarán a cargo del rector del ISFODOSU, el doctor Julio Sánchez Mariñez. Pero creo que ustedes tampoco vinieron a escucharme a mí, así que sin más preámbulo vamos a dar inicio a esta última sección del encuentro con la presentación titulada Articulación de niveles, Pathways y Educación Técnica Superior. Estos pathways que nos hablaba Catherine Piña hace un momento, como los carriles, estos senderos de las carreras y que terminan y nos dan por terminadas estas calles sin salidas. Estarán a cargo de este tema la doctora Larissa Bahia, de Lakes Region Community College, y la doctora Odil Camilo, del UNIBE. La primera en presentar será la doctora Larissa Bahia, quien es, discúlpenme un momentito, la doctora Larissa Bahia se licenció en Economía con una especialización en estudios latinoamericanos en Brandeis University. Cuenta con una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en ciencias políticas de la Universidad de la Florida. Tiene más de 20 años de experiencia en educación superior, tanto en el sector privado como el público. Actualmente es la rectora del Lakes Region Community College. Forma parte de una variedad de comités y juntas, incluida la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Lakes Region, el Consejo de Desarrollo Económico de Belknap y Granite United Way. Para colmo, y como la cherry que adorna el pastel, además tenemos el orgullo de que ella es de origen dominicano, pero sin más preámbulos los dejo con la doctora Bahia. Por favor, doctora. Buenas tardes y muchas gracias, Andrea, por esa introducción. Voy a tomar este momento para compartir mi pantalla, si me dan un momentito. Buenas tardes de nuevo, es un placer para mí estar con ustedes hoy. Mi nombre es Larissa Bahia y yo soy la presidenta de Lakes Region Community College en el estado de New Hampshire, en Laconia, New Hampshire específicamente. Y para mí es un gran honor tener esta invitación. Quiero darle las gracias a InfoDoSu, a la embajada y especialmente a la doctora Custodia Lora, que hizo su ponencia el martes y ella me puso en comunicación con todos los coordinadores. Así que a todos ustedes muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy. Tuve la oportunidad de escuchar un poquito de la ponencia anterior y del marco específico de cualificación nacional de cualificaciones, y espero que en esta presentación pues puedan ver que hay unos vínculos aquí sobre este tema y tal vez lo podremos hablar un poquito más sobre eso cuando lleguemos a la parte de las preguntas.
Antes de comenzar, quiero dejarles saber y disculparme porque yo tengo muchos años que no hago una presentación en español. Así que voy a hacer el mejor trabajo posible que pueda y si en algo queda en duda o necesitan clarificación, por favor no duden en hacer esas preguntas. Entonces, para darle un poquito de un entorno sobre lo que son los community colleges en los Estados Unidos, yo sé que ya se ha comentado esto, pero sí quería darles un poco de idea de que estamos hablando de un grupo muy importante sobre en el ámbito de la educación postsecundaria en los Estados Unidos. Más de 1,050 universidades están en este grupo, de ellas 942 son públicas, ese es el caso de la mía, las otras son tribales e independientes. En este tipo de instituciones ofrecemos títulos de licenciatura, hay algunas que tienen ese poder dentro de los estados y las guías por las cuales ellas se rigen. La mayoría ofrecemos grados asociados, pero también certificados. Entrenamiento laboral es una parte muy grande de lo que nosotros ofrecemos a nuestras comunidades y programas de matriculación doble, que vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. También ofrecemos cursos de enriquecimiento personal, porque sí creemos que es importante dar ese servicio a nuestra comunidad. Los últimos datos que tenemos son para el otoño del 2018. Queremos hablar de casi 7 millones de estudiantes en los Estados Unidos que están asistiendo y están matriculados en programas de nuestras instituciones, y estos son casi 7 millones de estudiantes que están en programas acreditados o programas que les otorgan créditos a esos estudiantes. Hay 5 millones de estudiantes más que están en programas no acreditados, y muchos de ellos son de entrenamiento laboral. Y para dar una idea de cuántos estudiantes y quiénes son esos estudiantes, estamos hablando del 41% de todos los estudiantes que están en un programa de postsecundario en los Estados Unidos. Están hoy en día asistiendo a una universidad comunitaria. Y eso nos marca todavía más a los estudiantes que somos, o al grupo que nos consideramos latinos o hispanoamericanos, porque el 52% de los estudiantes que se identifican como latinos o hispanos, que hoy en día están asistiendo a la universidad en los Estados Unidos, asisten a un community college. Entonces, para darles una idea de dónde estamos nosotros y quiénes somos nosotros, el estado de New Hampshire está en rojo en su mapa, y nosotros hacemos obviamente frontera con Vermont, Maine y Massachusetts, que son todos diferentes dentro del marco de Nueva Inglaterra, pero compartimos muchos de los mismos, el sistema de postsecundario. En muchas maneras hay muchas similaridades entre todos ellos. Y específicamente nosotros estamos en New Hampshire. Allí ven, en el centro de la ciudad, estamos en el centro del estado, perdón, está el Lakes Region Community College, pero quería que supieran que somos parte de un sistema de 7 community colleges que son públicas en el estado. Nosotros compartimos una oficina central y muchos de nuestros procedimientos, las reglas por las cuales nos regimos, son todas compartidas por las 7 instituciones a través del estado. En el caso de mi pequeña universidad, estamos hablando de una universidad pequeña en un lugar muy hermoso que espero que tal vez nos puedan venir a visitar en el futuro. Muchas montañas y lagos hermosos, y donde la recreación al aire libre se disfruta el año entero. Ahora mismo que estamos entrando al invierno, igual se disfruta de la recreación al aire libre. Nosotros brindamos servicios de educación a casi 1,300 estudiantes al año, y la mayor parte de esos estudiantes son estudiantes que están en nuestras zonas aldañas, pero sí también ofrecemos un programa de residencia a través de un acuerdo que tenemos con un edificio cercano a la universidad, donde nuestros estudiantes que no viven cerca pueden alquilar apartamentos y así estar más cerca del recinto universitario.
En términos de los programas que nosotros ofrecemos, hay más de 40 programas de títulos asociados, certificados y cursos de crédito y no crédito, pero aquí les incluyo una lista, un resumen del listado que incluyen manufactura avanzada, técnico automotriz. En el caso de las tecnologías de automotriz, nosotros tenemos 3 diferentes programas, uno en técnica automotriz general y los otros son basados en arreglos con manufactureros específicos, como lo son la Toyota o como lo son General Motors. También tenemos programas de auxiliares de salud. El más grande es enfermería, pero también ofrecemos asistente de enfermería, licenciado y asistente médico. Artes culinarias como la repostería y las operaciones de hotel y restaurantes. Ciencias de incendios y artes liberales, negocios, estudios generales. Esta lista le da una idea de que nosotros tenemos una formación técnica en muchos de nuestros programas, pero también tenemos programas que se enfatizan en darle al estudiante una educación general que le permite entonces decidir qué carrera el estudiante quiere seguir o transferirse a una universidad de 4 años para poder conseguir su licenciatura. Ahora quiero hablar un poco sobre la doble matriculación y cuáles son los programas que nosotros ofrecemos específicamente en Lakes Region Community College. El CCSNH, que es el Community College System de New Hampshire, es nuestra oficina central y esa oficina central divide el estado en regiones geográficas y esas regiones entonces deciden cuáles van a ser las secundarias privadas y públicas con las cuales nosotros nos podemos asociar. Cada institución, cada community college tiene un coordinador que es el vínculo entre el community college y esa secundaria, y es quien en realidad maneja el día a día de todos los asuntos que tienen que ver con los estudiantes que van a participar en el programa de doble matriculación. El vicerrector de asuntos académicos es quien aprueba los cursos que nosotros ofreceríamos en esas instituciones y quien se asegura que los criterios mínimos se lleven a cabo en esas secundarias para nosotros poder ofrecer esos cursos. Y el curso de doble matriculación es ofrecido en una secundaria asociada por un profesor quien ha sido aprobado. En términos de cuáles son los criterios mínimos para ese profesor poder ser aprobado, aquí pueden ver que incluimos para la educación general, sería una maestría en la asignatura o una maestría en educación con 12 créditos de posgrado en esa asignatura. También pedimos 2 años de experiencia como docente mínimo. En las áreas técnicas pedimos una licenciatura en la asignatura o un grado en educación y un grado asociado en la asociatura, más los 3 años de experiencia como docente mínimo. Esos requisitos entonces le permiten a esa secundaria que pueda ofrecer el curso que un estudiante normalmente vendría a nuestro recinto a tomar el mismo curso, el mismo material, simplemente que ese estudiante está en su secundaria con un profesor aprobado en su secundaria que está enseñando el curso. Otro punto que quiero aclarar aquí es que estos cursos, aunque son los mismos que nosotros ofrecemos en nuestros recintos, en el caso de doble matriculación, los estudiantes, el estado de New Hampshire subsidia el costo de estos cursos para los estudiantes que los toman en sus secundarias. En realidad, el estudiante o su familia pueden cualificar para una beca, que quiere decir que el estudiante no tiene que pagar nada, que recibe el curso sin ningún costo, o si la familia paga el costo, en realidad la familia va pagando como un 20% de lo que el costo sería si el estudiante lo tomara con nosotros directamente. En el caso de las tendencias de matriculación, aquí les incluyo lo que son los cursos más comunes, los que nosotros vemos, me disculpan.
los cursos más comunes que nosotros ofreceríamos en este programa de doble matriculación. Composición, terminología médica, fundamentos culinarios, razonamiento cuantitativo, estadísticas, introducción a negocios. Esos son algunos de los cursos más comunes. Y le proveo unas estadísticas que les dejan ver más o menos cuántos estudiantes en los últimos 3 años hemos tenido que se han matriculado, se han beneficiado del programa de doble matriculación. Vemos que en el 2017 al 18 teníamos 628 estudiantes. El último año tenemos 702 estudiantes. Y lo interesante de esos números, pienso yo, que es el nivel de inscripción. Como pueden ver, en el 2019-20, solamente un 3.65% de los estudiantes que tomaron un curso de doble matriculación se matricularon en nuestra institución. Ese número ese porcentaje de matriculación casi nunca sube más de lo que son el 7 u 8%. Y eso nos deja a nosotros saber que esos estudiantes están utilizando los créditos que obviamente están recibiendo, pero no los están utilizando con nosotros, sino esos estudiantes se llevan esos créditos a otras instituciones postsecundarias. Aquí quería presentarles cuáles son las vías de cómo un curso de doble matriculación se aplica a un título, dentro de nuestra institución. En este caso estoy usando el ejemplo de lo que es el título de Administración de Empresas. Como pueden ver, hay ciertos cursos como lo son la introducción a negocios, aplicaciones de software, o la composición, que directamente son cursos que son requisitos para este título de administración de empresas. Eso quiere decir que si ese estudiante, cuando está en la secundaria, comienza a hacer un mapa sobre cuál es la carrera que ese estudiante quiere seguir cuando termine su bachiller, ese estudiante puede comenzar a tomar esos cursos que ya serían requisitos para lo que sería su título en asociados, su título asociado de administración de empresas. Hay cursos que no son requisitos de la carrera que el estudiante escoja, pero también se pueden aplicar como lo que serían electivas. En este caso podemos ver que el razonamiento cuantitativo o las estadísticas, cualquiera de esos dos cursos entrarían al título de asociado como un electivo de matemáticas en este caso. Entonces, todos los créditos que serían necesarios para el título de administración de empresas, que en nuestro caso son 60 créditos en total, un estudiante utilizando lo que sería la oportunidad de doble matriculación, fácilmente podría entrar con su bachiller y de 15 hasta 20, 25 créditos ya completados antes de comenzar su título de asociados. Quería darles también un poco de información sobre cuáles son las vías que nosotros tenemos hacia las instituciones de 4 años, ya que estábamos hablando de las vías de la secundaria a lo que era el título de asociado. En nuestro caso, nosotros tenemos una variedad de acuerdos que nosotros los llamamos 2+2. Quiere decir que el estudiante comienza sus 2 primeros años con nosotros, termina una licenciatura, un título asociado, y entonces continuaría los últimos 2 años de una licenciatura con un sinnúmero de instituciones. Esos son acuerdos que se negocian individualmente de institución a institución, y aquí utilicé el caso de Southern New Hampshire University, que es una institución grande en lo que es el estado de New Hampshire, y en el caso de ellos aceptan hasta 90 créditos de un estudiante que se transfiera a su institución, y esos 90 créditos se aplicarían obviamente a la licenciatura que el estudiante quiere continuar con ellos. Para el estudiante, en el caso de New Hampshire, ese es uno de las opciones más viables, ya que si un título de
de lo que sería un asociado es normalmente entre 60 y 70 créditos. Eso querría decir que el estudiante todavía tendría 30 créditos más que podría tomar a un costo más reducido en un community college antes de transferirse a la institución de 4 años. También tenemos un acuerdo de admisión con las instituciones de lo que es el University System of New Hampshire. Esas son las instituciones públicas, las universidades públicas de 4 años del estado de New Hampshire, y acuerdos como el de las humanidades colaborativas, que quiere decir que esos cursos en las humanidades se transfieren en bloque a la universidad de 4 años. Eso quiere decir que la evaluación de cursos específicos no se lleva a cabo, sino que el bloque entero de cursos, que serían los 60 créditos en artes liberales, se transfieren directamente a la universidad en grupo. Y finalmente, similar al caso anterior, hay transferencia en bloque en artes liberales con Plymouth State University y Granite State College, que son dos instituciones cercanas a nosotros, una que sirve primordialmente a adultos en el estado de New Hampshire y la otra es la que queda más cerca de nuestra ciudad. Con eso concluyo y les doy la oportunidad de hacer alguna pregunta que yo pueda clarificar, y antes de tomar sus preguntas quiero de nuevo agradecerles por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Bahía. Un honor la presentación suya. Realmente le pedimos a nuestra audiencia que ahí debajo, en donde dice Q y A, hacer sus preguntas para poder hacerla luego a nuestras expositoras del día de hoy. La haremos al final, luego de la próxima presentación. Gracias. Nos hemos dado cuenta, incluso por los números presentados por la doctora Bahía, qué tan importantes son estos tipos de estudios y estos estudios técnicos superiores en los Estados Unidos, por la cantidad, el porcentaje de la población que después de terminar sus estudios secundarios termina en este tipo de estudios. Ahora escucharemos la contextualización para la República Dominicana a cargo de la doctora Odile Camilo Vincent, actual vicerrectora académica de UNIBE. La doctora Camilo es psicóloga, tiene una maestría en currículo y enseñanza y un doctorado en desarrollo de la educación internacional del Teachers College de Columbia University. Actualmente, como ya dije, es vicerrectora académica de UNIBE, miembro del Comparative and International Education Society, de la Association for Supervision and Curriculum Development, y miembro del Campus 21, que es un grupo nuevo de reflexión e investigación sobre la educación superior y que cuenta con la participación de destacados expertos en educación superior en el país, y ella es una de ellos. Adelante, doctora Camilo, con su presentación, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer al ISFODOSU y a la Embajada de Estados Unidos por permitirnos ser parte de este importante encuentro para un tema impostergable en la República Dominicana, como es el tema de la educación técnica superior, que informe tras informe nacional e internacional sigue saliendo como el gran ausente y esa pieza angular que hace falta en nuestro país para poder pues fortalecer un sistema de educación. Me corresponde el gran placer, el gran honor de comentar y contextualizar la presentación que nos ha hecho la doctora Larissa Bahía, que la verdad que nos ha encantado conocer a este gran grupo de personas que están haciendo un trabajo importante, y a los que aunque tengan mucho que no vienen al país, algunos nos sentimos muy honrados de tener un pedacito de nosotros aportando al sistema que valoramos tanto. Pues voy a compartir mi pantalla para poder orientar estos comentarios de contextualización. Me confirman, por favor, si ya se ve. Sí, se ve.
Excelente, muchas gracias. Bueno, pues ayer, Catherine Piña, o antes de ayer, decíamos que el tema de los pathways y de las articulaciones se están abordando desde el principio de la primera conferencia, porque es fundamental lograr estas articulaciones. Y la doctora Baya y yo nos preguntábamos si nos iban a dejar algo que comentar. Efectivamente nos dejaron bastante y ella habló, por ejemplo, de esa articulación hacia el nivel secundario. Catherine me lanzó un reto. Bueno, se ha dicho mucho, pero falta todo por hacer. Entonces yo quiero presentar mis comentarios como una ruta crítica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en República Dominicana para poder pues ya concretar el fortalecimiento, la instauración de este sistema que, como muchos de los que estamos aquí en la audiencia sabemos, tenemos más de un cuarto de siglo hablando de los community college y los técnicos superiores, y este instituto es o no es un modelo community college. Y el COVID, como en otros espacios hemos discutido, muchas personas lo están catalogando como el gran acelerador de las innovaciones. En nuestras instituciones a las que pertenecemos nos hemos dado cuenta que proyectos que teníamos ahí en carpeta, dormidos o postergados, hemos tenido que acelerarlos. Yo quiero pensar, y doctor Julio Sánchez Mariñez, volver a agradecer esta magnífica elección de tema para este tercer encuentro. Yo quiero pensar que este encuentro va a marcar un antes y un después, y que este compromiso público y privado, porque aquí no hay por qué hacer dicotomías, pues va a permitir que aunemos nuestros esfuerzos, y el COVID va a acelerar, porque sí o sí relanzar el sistema productivo dominicano va a requerir repensar la educación, y qué mejor manera que hacerlo que a través del fortalecimiento y la expansión de este sistema. Si nosotros tuviésemos que hacer una ruta crítica para que todas estas alternativas, todas estas estrategias que están en marcha en los community college que han presentado sus experiencias durante este encuentro, yo plantearía algunos de estos pasos. Por ejemplo, es fundamental poder asegurar una adecuación del marco regulatorio nacional. Tenemos que superar contradicciones entre reglamentos vigentes y en revisión en el MESID. El reglamento de las instituciones de educación superior, que es un reglamento sombrilla a los 3 niveles, impone una serie de normativas que tienen que ver con el requisito de ingreso, con las convalidaciones, con las exoneraciones, con el porcentaje de créditos requeridos. No sé si sabe, nos hablaba ahora mismo la doctora Baya, que en una institución X se aceptan hasta 90 créditos. Aquí obligatoriamente hay que hacer el 50% de los créditos en la institución y en la titulación. Entonces la movilidad se coarta. Un estudiante que tiene ya unos créditos cursados, y qué decir de unas experiencias desarrolladas, tiene como quiera que durar mucho tiempo en una institución para optar por un título. Entonces, a pesar, por ejemplo, el reglamento técnico superior, de estudios técnicos superior, que fue adecuado al marco regulatorio, pues no es mucho más adelantado, obviamente, en sus planteamientos sobre estos temas, pero hay que armonizar lo propio con admisiones. Si queremos poder hacer que un estudiante que no tenga la titulación, pero que podamos reconocérsela como una evaluación rigurosa, pues necesitamos flexibilizar, por ejemplo, los requerimientos de admisiones para poder, en términos prácticos y operativos, y estoy pensando con sombrero de directora de registro, directora de admisiones, son estos mecanismos los que hay que allanar para poder favorecer este tránsito entre los niveles que nos han presentado todos, y que, como hemos visto en la excelente presentación de Catherine, pues está plasmado en el papel, pero eso hay que concretar. Otro paso fundamental para poder hacer realidad todo esto es que necesitamos definir políticas de articulación entre los subsistemas y plantear acuerdos interinstitucionales. Es insólito que sea más fácil hacer una tabla de equivalencias con una doble titulación que tenga alguna universidad dominicana con una en otro continente, y que tanto trabajo da
para hacerlo entre, por ejemplo, una institución técnico superior y una institución para optar por la licenciatura. En República Dominicana, y no sé si lo saben ahora mismo en términos formales que yo conozca, solo en el caso de los bachilleratos que tienen AP courses, los Advanced Placement, que son para colmo entonces los colegios en inglés de élite, donde no necesariamente van a optar por técnico superior, y los colegios que tienen el IB, el International Baccalaureate, son los únicos que oficialmente el MESID reconoce que las universidades pueden convalidar esas asignaturas que toman en el bachillerato. Por un lado, eso quiere decir que el caso está ahí y eso debe hacer más fácil que esos bachilleratos técnicos a los que hacía mención Catherine, puedan esos cursos ser reconocidos a nivel de los técnicos superiores. Es posible, si se hace con los Advanced Placement y con el IB, el mecanismo ya existe, pero hay que definir esas políticas para viabilizar todo esto. Yo tomaba una nota de que, bueno, lo único, una de las aspecto positivo de llegar tan tarde a la consolidación del sistema es que no tenemos que inventar la rueda, y el que me conoce sabe que esa es una de mis máximas. Hay buenas prácticas, hay frameworks, hay pilotos que ya se han desarrollado que tienen que servirnos de referencia. Ese reverse transfer, que lo había visto como una de las políticas que tienen varios de los estados en Estados Unidos, posibilita experiencias como las que nos narraba Catherine de Portugal. Y ahora el COVID también ha hecho que se flexibilicen las rutas. En el caso de medicina, una de las escuelas más grandes, la universidad donde trabajo, en UNIBE, hemos visto que han tenido que crear el sistema de educación superior de posgrado en Estados Unidos, pathways alternativos ante la imposibilidad de los egresados de medicina, por ejemplo, de presentarse a tomar unos exámenes que son en vivos. Entonces, de nuevo, y traigo a la pandemia a la discusión. La pandemia ha obligado, ya dije, a acelerar transformaciones, pero también a flexibilizar políticas. Y bueno, debemos entonces aplicarlo para esto. Otro de los pasos, y se ha hablado mucho de diseño curricular, y bueno, ustedes escucharon, es una de mis formaciones, es importante profesionalizar las tareas de desarrollo curricular. Alguien preguntaba, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay metodologías diseñadas definidas para hacer un currículo por competencia de manera rigurosa, y muchas instituciones y el propio MESID ha ofertado talleres sobre diseño curricular basado en competencias, pero es muy importante que asumamos esta tarea con mucha responsabilidad, con mucho rigor. Un plan de estudio no es una lista de cursos que se debaten entre grupos de profesores, y muchos sabemos que a veces de eso es de lo que se trata. Entonces, darle un nivel de profesionalización a esta importante disciplina de desarrollo curricular es fundamental para estar todos tranquilos de que no se hagan las trampas a las que alegaban ahorita, de estos cortar en dos los programas. Son diseños intencionales. Me encantó que Catherine hablara al explicar el Marco Nacional de Cualificaciones, que es un concepto de competencia que no es instrumentalista, que muchas veces, y puede que sean las preocupaciones de algunos de los que han preguntado sobre si dejar que sea el empleo el que norme o que dicte el norte de la educación, pues nos vemos que no. Me dio mucha alegría ver que no solamente se trata, y lo decía el señor Estebayer, no se trata de saber arreglar un camión, no es solo el saber hacer, no es solo la destreza y la habilidad, sino los saberes, y también el saber ser. Nosotros en UNIBE, en el diseño por competencias, le llamamos a eso la tridimensionalidad de las competencias, que tienen que ser abordadas con intencionalidad pedagógica. Y recojo un ejemplo que mencionaban ahorita. Bueno, va a ser capaz de desarrollar software, eso apela al saber y al saber hacer. Y me excusan aquí la pauta curriculista, pero bueno, para saber ser ese software, por ejemplo, hay que cualificar ese diseño en que debe hacerlo pegado a las políticas de ciberseguridad, lo que fuese, ¿verdad? Entonces, todo ese marco de los valores y de la ética que tiene que acompañar también la formación técnica superior, es de lo que se cuida cuando el currículo es diseñado intencionalmente. Otro punto que quiero traer a colación es el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, que también ha salido bastante, el lifelong learning, UNESCO desde hace décadas hablando de ello. Fijarnos que estas instituciones no solo ofrecen títulos que conducen a crédito,
cuando hay un compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida de los miembros de nuestras comunidades, tenemos que proveer ofertas de otra naturaleza. En República Dominicana, para bien o para mal, porque a veces hay una hiperregulación, la educación continua no está regulada. Entonces eso ofrece también unas alternativas de que a través de los programas de extensión de las instituciones, pues podamos hacernos cargos de este necesario reinventarnos. Las industrias cambian, las tecnologías emergentes hacen que tengamos que estar aprendiendo siempre y no siempre tiene que hacerse a través de titulaciones formales. Otro punto importante sería formalizar las estrategias y los mecanismos de vinculación entre las instituciones de los distintos niveles durante toda la etapa del diseño curricular para poder posibilitar estos tránsitos. Al momento de diseñar un nuevo plan de estudio a nivel técnico o a nivel de grado, debemos estar en comunicación con nuestros partners con los que hemos hecho acuerdos, pero también cada vez que estos planes de estudio se van a evaluar, cuando vamos a hacer procesos de actualización curricular y sobre todo asegurarnos que todo lo que se aprende a través de los procesos de aseguramiento de la calidad y evaluación para acreditación deben informar y nutrir la actualización en ambos ámbitos del espectro. Es muy importante, y se habló sobre todo el primer día de esto, de la necesidad de generar data sobre movilidad entre los niveles, eficiencia de la matrícula. Se ha hablado mucho del riesgo de deserción que supone muchas veces estos niveles. Conocer constantemente los cambiantes requerimientos del mercado, cómo nos va en inserción laboral. Nos hablaba el padre Chepe de los magníficos números que manejan. Igual nos hablaba José Armando del caso del ITLA. Pues conocer esa data va a ser muy importante para poder, como decían en la presentación anterior, dignificar las carreras técnicas y sobre todo contar con estos datos nos va a permitir tomar decisiones y definir políticas basadas en evidencia. Otro punto que creo importante destacar y tiene que ver con esto que acabo de mencionar y que ya se ha hablado antes, tenemos que fortalecer en la población, en el imaginario colectivo, la importancia y la calidad de las titulaciones de educación técnica superior. Posicionar el nivel como un título innovador, relevante, que garantiza mayor empleabilidad, pero lo más importante, la consecución de un proyecto de vida. Es muy refrescante ver que estamos abordando la educación técnica superior con un concepto más integral, más holístico y no solamente, evidentemente, para generar empleo, pero también para fomentar el desarrollo personal y de la comunidad. Un punto importante que hablábamos en un pequeño grupo que hemos organizado es que es fundamental asegurar el reconocimiento del sector empleador, tanto de público como privado, de las titulaciones y certificaciones emergentes, porque sabemos que ha sucedido en nuestro país que programas nuevos del técnico superior no son parte de los empleos disponibles en el sector público. Ahí tenemos el caso de los técnicos en enfermería y recientemente tuve que enfrentar una situación también con el caso de los biotecnólogos que no son parte del Sistema Nacional de Salud. Entonces también tenemos que asegurar que estamos todos a la par, porque no podemos estar generando titulaciones, formando y que luego entonces estas personas no puedan conseguir un trabajo porque no se han actualizado las posiciones. Y para finalizar, porque me he pasado por unos minutos, algo que trasciende currículo pero es fundamental y es un eje transversal de toda la discusión. Estos programas curriculares pueden ser relevantes, pueden estar muy vinculados con las necesidades, pero algo que como país es una tarea impostergable en cualquier ámbito, pero hablemos de educación en particular, es que tenemos que asegurar la sostenibilidad de estos programas y de estas instituciones. Y esto requiere, y es un tema que ha salido, que debemos dotarnos de un modelo de financiamiento y de gobernanza. Hablaban ahorita de si va el instituto o no va el instituto. El modelo de financiamiento y gobernanza de la educación dominicana y de la educación técnica superior tiene que ser muy bien pensado para que pueda ser sostenible y pueda crecer en el tiempo. Con esto concluyo mis comentarios a la presentación de la doctora Baila. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Camilo, y a juzgar por los comentarios que veíamos en el chat, creo que están muy bien tomados los minutos adicionales porque generó muchos comentarios su
presentación y mucho interés, sobre todo en algunos puntos que hasta ahora no habían sido mencionados y que algunas personas valoran mucho, como dejar hablar un poco de lo técnico y también hablar del ser humano, como decían algunos ahí en los comentarios. Gracias en nombre de las instituciones por dedicar este valioso tiempo para preparar estos comentarios y para acompañarnos y contextualizar la situación de la República Dominicana. Tenemos ahora una sección de preguntas a los panelistas. Aquí alguien pregunta a la doctora Bahía. Hemos hablado mucho sobre las posibilidades de validar la experiencia práctica del estudiante. ¿En qué manera el Lakes Region Community College valida la experiencia práctica de sus estudiantes? Gracias por la pregunta. Hay, yo diría que varios caminos para con la validación de lo que serían créditos universitarios basados en la experiencia. Dependiendo del nivel del estudiante, entonces depende de la vía que se utilice. En el caso de un estudiante que esté todavía en bachiller y esté tomando ciertos cursos, sea cursos de doble matriculación o no, hay una vía diferente a través de lo que es el acuerdo con esa secundaria, que tendría el Community College con esa secundaria, para establecer los criterios que se utilizarían para entonces convalidar créditos para esa experiencia, que normalmente es en un ámbito laboral para ese estudiante. En el caso de que sea una persona que ya tenga un bachillerato, que por ejemplo esté en el ámbito laboral y tenga un número significativo de competencias que nosotros queremos convalidar, nosotros lo llamamos Prior Learning Assessment, y ese es un procedimiento diferente donde nosotros establecemos ciertos criterios para esas competencias y el estudiante entonces lleva cada uno de esos criterios. Al llenarlos, cada uno de esos criterios se le convalidan un crédito. Entonces son dos procedimientos diferentes. El segundo puedo decir que es un poco más complicado porque es basado en el caso del individuo. No se establecen unos acuerdos como existirían en el caso del estudiante que esté en la secundaria, donde hay un grupo en general que establecemos unos estándares que se le aplican a todos los estudiantes. No sé si eso responde a la pregunta, pero esas serían las dos vías más comunes. Me parece que está claro. Espero que si el que o la que hizo la pregunta necesite más información, pues nos escriba. A usted misma, doctora Bahía, dos preguntas que la junto. ¿Cuál es el perfil socioeconómico del alumnado que asiste a su college? ¿Y cuál es el porcentaje de estudiantes que continúan sus estudios a nivel de licenciatura? Muy buenas preguntas las dos. Normalmente el estudiante, nosotros tenemos, yo diría que hay dos grupos en particular que son serían la mayoría de estudiantes y se podrían generalizar entonces el perfil. Está el estudiante que sabe que quiere seguir una carrera técnica. Ese es el caso del estudiante que quiere estudiar ciencias de incendios o tecnología automotriz. Ese estudiante normalmente aclara ese interés por esa carrera muy temprano en su carrera de bachiller. Y ya llega a nosotros en su segundo o tercer año de secundaria con un interés en esa carrera. El otro estudiante diría que es el estudiante que no está claro o clara en cuáles son sus intenciones de estudio, pero que sabe que quiere estudiar. Ambos estudiantes, en su mayoría para nosotros, son estudiantes que son de clase media o baja, para esas familias, en realidad, los costos que serían, que son normales para una universidad de 4 años, sea pública o privada en los Estados Unidos, serían mucho más allá de lo que ellos podrían
tener para esa familia. Entonces, nuestros estudiantes, muchos de ellos reciben ayuda federal. En el caso de nosotros, 2/3 de nuestros estudiantes o 2/3 partes de nuestros estudiantes reciben algún tipo de ayuda financiera del Estado, sea del Estado o federal, para poder continuar con sus estudios en nuestra institución. Y se me olvidó la otra pregunta, si me recuerda. ¿Cuál es el porcentaje que continúa sus estudios a nivel de licenciatura? Correcto. Esa es un poco más complicada porque muchos de nuestros estudiantes no siguen sus estudios de licenciatura directamente cuando salen con nosotros. Normalmente toman un tiempo para ejercer su carrera y luego siguen sus estudios. Los estudiantes que siguen al terminar su título de asociados están como entre el 20 y 30% de nuestros estudiantes, pero nosotros sabemos que cuando hemos hecho encuestas de nuestros egresados 10 años después o 15 años después, han vuelto entonces a continuar sus estudios. Así que es un poco difícil saber exactamente el número sin poner ese tiempo entre las dos carreras. Correcto, es como los que acaban de salir, puedo decir cuáles son los que siguen, pero los que retoman estudios posteriores es un poco más difícil. Correcto. Doctora Camilo, Olga pregunta, ¿qué efectos tiene para el desarrollo de los programas la discordancia que existe entre las normativas de las diferentes instituciones? Bueno, yo insisto en que más que las instituciones, yo creo que la normativa del MESID actual coarta, limita la posibilidad de los tránsitos. Porque si te exigen que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, las convalidaciones se hacen por contenido, o sea, aquí nosotros estamos hablando de competencias. Las regulaciones del MESID te dicen que tiene que haber una equivalencia del 80% de las materias, del contenido de cada materia. Hay una lógica distinta en la normativa que en estos diseños pensados y diseñados en competencias. Los elementos que yo mencioné, las normativas que tienen que ver con los requisitos de ingreso, si tengo que tener un bachillerato o un técnico para entrar a una licenciatura, ya ahí, por mejor diseñado que esté el programa de la institución, la movilidad se dificulta. Si sí o sí tengo que darle el 50% de los créditos, por ejemplo, yo puedo tener un estudiante que viene con un bachillerato técnico superior, que tiene un 20% de equivalencia del programa técnico de 80 créditos, y además tiene 15 créditos, puede venir con más de la mitad, y sin embargo hay una normativa que te exige que tienes que hacer la mitad del tiempo en el programa. Entonces yo creo que no tiene que ver tanto con coartar la posibilidad de diseñarlo. Gracias a Dios la autonomía nos permite diseñar currículos maravillosos, pero operativizar esta movilidad requiere armonizar las regulaciones que imponen los distintos reglamentos que conforman el marco regulatorio del MESID. Suficientemente claro. Doctora Bahía, nos preguntan, o le preguntan que si el college tiene acuerdo con universidades o centros técnicos de la República Dominicana para movilidad estudiantil. Y si no, ¿cuál es el proceso para que algunas instituciones dominicanas que estén interesadas en formar esos acuerdos con ustedes? ¿Cuál sería el proceso para hacerlo? Sí, desgraciadamente no puedo decir que existen ahora mismo, sino que sería algo que nos encantaría investigar y ver cuáles son las oportunidades. Nosotros, en términos del proceso, siempre comienza con una conversación con las personas que vienen a la mesa con la intención de establecer algún tipo de relación y de ver si hay vínculos, si hay hilos en los programas, en las ofertas que tenemos de programas. Nosotros, como tenemos un grupo de técnico y no técnico, o técnico y académico de oferta, pues hay una oportunidad para tener diferentes tipos de acuerdos y siempre estamos abiertos. Así que el primer paso sería comunicarse conmigo y yo con mucho gusto comenzaríamos esa conversación. Bueno, ya saben los que nos acompañan
que ahí en el chat están poniendo las direcciones de los exponentes que nos acompañan y con esa dirección electrónica pueden comunicarse con la doctora Bahía para los que estén interesados directamente en saber cómo hacer funcionar algunos de estos programas o para acuerdos. Doctora Bahía, la Xiomara quiere saber cómo se eligen los presidentes de los colegios comunitarios y cómo se maneja la directiva con la gobernanza, la directiva de estos colleges con la gobernanza en general. Sí, una pregunta muy interesante esa. En el caso de nosotros, y cada estado, debo aclarar, cada estado en los Estados Unidos tiene sus reglas específicas para que rigen la gobernanza dentro de los community colleges. Así que no podemos hablar de que hay un sistema a través de la nación, sino que pueden haber hasta 50 sistemas. No los hay, porque sí hay sistemas repetidos, pero en el caso de nosotros tenemos 7 instituciones. Cada community college tiene un presidente o presidenta, pero compartimos una junta directiva, así que es un poquito diferente, por ejemplo, del caso que verían en Massachusetts, donde cada institución tiene su propia junta directiva. En el caso de nosotros tenemos una junta compartida y también tenemos una oficina central donde se comparten muchos de los aspectos de administración que tienen que ver con todos los empleados que compartimos como sistema. En el caso de cómo se eligen los presidentes de cada institución puede establecer los criterios que busca en un presidente o en una presidenta y se hace una búsqueda abierta. Hay veces que esas búsquedas son locales. En el caso de nosotros somos 7 instituciones, 3 que somos rurales. El caso mío es ese, que somos una de las 3 rurales. Hay 3 que son instituciones más grandes, más urbanas. Entonces, dependiendo de la institución, esa institución determina cuáles son los criterios que va a utilizar y el proceso que va a utilizar para hacer una búsqueda de presidente. En el caso mío, yo llegué a Lakes Region Community College como vicepresidenta de asuntos estudiantiles y del servicio al estudiante en el 2012. Después de estar en esa posición 5 años, el presidente en ese momento se retiró y quedó el puesto abierto y entonces se estableció una búsqueda donde yo solicité ser una candidata para la búsqueda y al final quedamos dos finalistas en el cual se me escogió a mí y tuve la suerte de que fuese así. Y suerte también para nosotros, ya que podemos tenerla hoy aquí. Gracias. Agradecer en este momento a la doctora Odil Camilo, a la doctora Larisa Bahía por compartir sus datos, sus reflexiones sobre este tema. Agradecer también a todos los participantes que nos han acompañado durante las secciones de este tercer encuentro. Gracias por su participación activa, por sus preguntas y por todo lo que han ayudado a que se enriquezca este programa de este tercer encuentro de educación superior. Han sido jornadas intensas, pero con una muy valiosa información y queremos que sepan que también ahí en el chat se están poniendo las direcciones de YouTube donde podrán encontrar todas las exposiciones que hemos tenido a lo largo de estos 3 días. Y ahora llegamos al momento en que se hace necesario resumir de manera corta las ideas principales con las que nos hemos quedado en estos 6 tramos, en estos 3 días. Para ello, y como intervención de cierre de este evento, queremos cederle la palabra al rector del ISFODOSU, el doctor Julio Sánchez Mariñez. Por favor, doctor Sánchez Mariñez, son suyas. Gracias, Andrea. ¿Se oye bien? Se oye muy bien. Bien. Muy buenas tardes a todos. En República Dominicana y los demás países
desde donde se han conectado a estas interesantes jornadas de este tercer encuentro sobre educación superior. Antes de perder más de la audiencia, yo sé que todo el mundo tiene muchos compromisos y de hacer un esfuerzo de relatoría, debemos ser agradecidos. Agradecer en primer lugar a la Embajada de los Estados Unidos de América en República Dominicana, porque desde que escucharon sobre esta idea la insertaron en su programa de actividad y la apoyaron definitivamente para que el nivel de éxito que pueda haber tenido, que creo que ha tenido, pues haya sido realidad. Por supuesto, a la honorable embajadora Robin Bernstein, al encargado de negocios que nos acompañó en la apertura, Robert Thomas, y muy particularmente o muy especialmente a quienes estuvieron a lo largo de semanas organizando encuentros de la sección de asuntos culturales de la embajada, a Luke Shitley, a Joshua de la Cruz y a Luis Castillo. Sin ustedes no hubiera sido posible tener organizado como ha sido este encuentro de educación superior y este soporte tecnológico que hemos tenido. Y con ellos a Catherine Espaillat, coordinadora de Relaciones Institucionales en el ISFODOSU, que estuvo todo el tiempo con el equipo que acabo de mencionar, cuidando cada detalle, cuidando cada preparación. Por supuesto a la doctora Larissa Baia, del Lakes Region Community College, a los colegas de Southern Nevada Community College, que tuvimos la primera tarde, el doctor Federico Zaragoza, Carol Fimen y Rafael Brisita, a la doctora Noemí Custodia Lora de Northern Essex Community College, que la tuvimos en 2 ocasiones, así que gracias al cuadrado o por duplicado, y a los colegas de Broward College, el doctor Jeffrey Nass, la doctora Nora Powell, la doctora Stephanie Etter y Russell McCaffrey, quienes en equipo también nos hicieron una interesantísima presentación. No puedo descuidar a los comentaristas, a José Armando Tavares, a Miguel Escala, a José Núñez, a Pedro Esteva y a Odil Camilo, por sus interesantes comentarios a cada uno de los paneles, a cada una de las presentaciones. A los moderadores, a Laura Abreu Maya, a Víctor Henry, a Sally Peña, y por supuesto del ISFODOSU, a Rosa Kranwinkel, a David Capellán y a Andrea Paz. Hechos esos agradecimientos, quizás un repaso lo más rápido que pueda. Tengo páginas y páginas de notas. Pero en la primera presentación por los colegas de Southern Nevada Community College, tuvimos un marco muy claro de los Community College y de la enseñanza técnica superior en los Estados Unidos. Nos presentaron cómo la naturaleza de los Community Colleges está dirigida a hacer de la educación superior accesible y asequible para todos. 3 principios fueron enunciados: costo bajo y razonable, puertas abiertas y localización conveniente a las comunidades. Pero además, un currículum comprensivo que asegurara la transferencia en esquema de 2+2 con las universidades hacia la licenciatura, hacia los grados de 4 años, pero al mismo tiempo terminal para la empleabilidad y para el mercado laboral, incluyendo servicios comunitarios de distintos tipos, entre los que destacaron los colegas de Southern Nevada Community College, como el 70% de los aspirantes requerían algún tipo de preparatoria para continuar sus estudios a nivel superior. Muy interesante fue cómo, empleando como ejemplo el caso del sur de Nevada, ilustraron las tendencias en las necesidades formativas del mercado laboral de esa región económica, empleando una matriz parecida a la clásica matriz del Boston Consulting Group, en la que ubicaron industrias o sectores que calificaron como maduras, estelares, en transformación o emergentes,
De manera que indicaron claramente con esos ejemplos cómo al atender las necesidades del mercado laboral, los community colleges tienen en presente las necesidades presentes, perdonen la repetición, pero también las necesidades futuras previsibles. Y documentaron muy bien las brechas entre las necesidades del mercado laboral y las ofertas educativas competentes según niveles educativos, desde la secundaria hasta el nivel de posgrado. Hay muchos otros detalles de esta exposición, pero fue muy bien comentada por José Armando Tavares, quien aterrizando en nuestra realidad hizo ver cómo la tasa de desempleo juvenil en República Dominicana, cercana al 30%, es una de las más altas en América Latina y el Caribe. Y cómo, sin embargo, al 2019, solo el 2% de la matrícula total en educación superior estaba en el nivel técnico superior, contrastando con los niveles de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en los cuales esa matrícula alcanza alrededor del 20% de la matrícula total, o en Estados Unidos, en que se acerca al 50% de la matrícula total. Como parte de esto, el doctor Tavares nos hizo ver cómo solo 7 instituciones, se podría decir, que cumplen una función propia o aproximada de lo que es un community college en nuestro país. Destacó también la iniciativa reciente del TEP, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que nos da esperanza con el apoyo de Inicia Educación, con 433 estudiantes actualmente, 2 sedes, 9 programas, entre los cuales, según mis notas, 4 son nuevos programas, con asistencia financiera, e interesante, a 1/3 del costo respecto al costo de la licenciatura en la actualidad. Entre los obstáculos señaló la necesidad de mejorar la valoración de la educación técnica superior, de manera que no sea, entre comillas, para aquellos que no pueden ir a la licenciatura, y que el sector empleador pues muestre una mejor valoración simbólica y monetaria para los egresados de este nivel. La doctora Noemí Custodia Lora nos dio toda una cátedra sobre el diseño curricular en el nivel de educación técnica superior y en los community college, con programas diseñados en función de las necesidades del mercado laboral en la comunidad, susceptibles desde el principio de articulación con el nivel ulterior, el nivel de 4 años, condición que se establece por lo menos en el estado de Massachusetts para la aprobación del programa. Y este es un punto importante que se reflejó en toda la discusión posterior. Y mostró un marco institucional para políticas educativas que ya quisiéramos tener nosotros igual. Diseño de programas basados en evaluación de necesidades, y nos mostró un marco de cómo hacen eso, pero sujeto a un desarrollo curricular como un proceso continuo por los cambios en las necesidades del mercado laboral. Diseño curricular apoyado con socios universitarios, entre los que destacó empleadores y expertos, tomando en cuenta también la percepción y conocimiento de los posibles estudiantes sobre estos programas y su conveniencia. La doctora Custodia Lora nos mostró un esquema de diseño centrado en competencias, y recojo de su exposición una frase que me parece tremenda. La academia piensa en términos de créditos y número de horas. La industria piensa en términos de competencias, de saber hacer. Y esa combinación es uno de los grandes retos en el diseño curricular de programas de educación técnico superior efectivos. El doctor Miguel Escala, comentando la exposición de la doctora Custodia Lora, comentó sobre el papel del Infotep, el rol que puede jugar, su papel con educación técnica, no de nivel superior, pero cómo podía hacer aproximaciones adecuadas para una mejor articulación. Destacó el hecho del primer community college diseñado como tal, el Tecnológico Comunitario de San Luis, pero también el caso de programas de nivel técnico superior en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental
UTECO. Y entendió que en ese sentido este tipo de experiencias son importantes porque destacan la respuesta a la región, a la comunidad, distinta al establecimiento puro y simple de sucursales, usó el término, o extensiones, podríamos decir, de centros por parte de las universidades, pero no conectados necesariamente con las necesidades específicas y las particularidades de cada comunidad y región. Broward College, en una exposición en equipo, presidida por su vicerrector académico, el doctor Jeffrey Nass, por la doctora Nora Powell, decana de la Ciencia de la Salud, la doctora Stephanie Ether, decana de Tecnología de la Información, y Russell McCaffrey, decano de Industria, Fabricación, Construcción y Transporte, nos introdujeron al tema de los docentes para la educación técnica superior, viéndolo en cada una de esas áreas académicas. De gran importancia fue cómo la aspiración por doctorados era la primera, pero cómo también había que apelar a docentes con maestría, y en algunos casos, muy particularmente en el último, el de tecnología, transporte, construcción y fabricación, habría que apelar a técnicos, no necesariamente con el perfil de doctorado y maestría, pero en todos los casos con certificaciones por parte de la industria y o certificaciones requeridas por las asociaciones académicas, como en el caso de la Academia Cisco para Tecnología de Información, por ejemplo. Además, destacaron cada una de las áreas la existencia de programas y centros de desarrollo profesional y cómo cada uno de los docentes, no importa si tuvieran doctorado, maestría o un nivel técnico certificado, tenían que cumplir mínimo de horas de desarrollo profesional y además mantener sus certificaciones industriales al día. En ese sentido, destacaron en desarrollo profesional la necesidad de trabajar estrategias pedagógicas, tales como enseñanza remota en línea, con simulación y escenarios, aprendizaje experimental a través de laboratorios, con sesiones clínicas y de campo, uso de material didáctico para la remediación y la preparación de pruebas, cursos de tipo proyectos o capstone, pero también habilidades de competencia cultural, entre otras. El padre José Núñez, rector del Instituto de Estudios Superiores Loyola y del Politécnico Loyola, comentó sobre estos aspectos docentes y nos hizo ver cómo poco más de 21.000 estudiantes en programas de técnico superior reciben docencia, de unos 800 y tantos docentes, de los cuales el 39% tiene titulación de grado y un 44% con maestría, para un total de un 83%, siendo el restante técnicos con experiencia. En ese sentido, resaltó la necesidad de desarrollo profesional, fundamentalmente en tres áreas: formación pedagógica y en tecnología educativa de los docentes, formación continua académica y técnica, especialmente profundización y más aún actualización en las tecnologías empleadas en la industria en cada momento, y la relación de los docentes e incluso de los estudiantes con el mundo empresarial y productivo. Acusó la carencia de certificaciones relevantes en nuestro país, como las que fueron mencionadas por Broward College, tanto las académicas como las de la Academia Cisco, como también las industriales o del sector empresarial. Posteriormente tuvimos sesión con la doctora Custodia Lora de nuevo, en la que tratamos el tema de las vinculaciones con la comunidad y el sector empresarial. Pudimos revisar con ella distintos casos de inversión pública, de inversión privada o de inversión mixta privada-pública para el desarrollo de programas por parte de los community college y educación técnica superior, cubriendo también necesidades de capacitación y entrenamiento laboral, incluso en algunas empresas, formación continua e iniciativas de fomento del emprendimiento por parte de los community college. Muy interesante en este sentido fue cómo se necesitan relaciones estratégicas con el sector gubernamental, con funcionarios públicos, con la burocracia pública, con empresarios e inversionistas y también con funcionarios electos como legisladores, alcaldes y gobernadores. Y la confluencia de todos estos sectores es lo que permite
dar apoyo a estos programas que son costosos por las inversiones que hay que hacer y que hay que examinarlos cuidadosamente para no solo asegurar su viabilidad, sino asegurar su pertinencia. Una de las frases que rescatamos de ella es que el gobierno debe asegurar que los colegios comunitarios tengan acceso a capital inicial para desarrollar programas que demuestren ser exitosos. Aquí vimos detrás de todo esto, un interesante marco institucional de políticas públicas en el estado de Massachusetts, que entendemos que también se da con sus variantes en otros estados de la Unión Americana. Pedro Esteva, el CEO de INCA y presidente de la Iniciativa Empresarial por la Educación Técnica, reaccionó con importantísimos comentarios en ese sentido, destacando la necesidad de comunicación y colaboración fluida entre las empresas y las instituciones formadoras. Y hacerse la pregunta siempre en República Dominicana si la oferta educativa y las necesidades de preparación para incorporarse a nuestras principales industrias, según los principales sectores industriales que él enumeró, se están realmente produciendo en República Dominicana. Destacó cómo los inversionistas en el marco de tratados de libre comercio, como el de CAFTA, con el marco de la globalización e internacionalización de la economía, toma muy en cuenta la existencia de capital humano apropiado para decidir la localización de sus inversiones. Y luego nos relató la interesantísima experiencia de INCA, la compañía que preside, con el Instituto Politécnico Loyola y el Instituto de Estudios Superiores Loyola, en la formación de capital humano apropiado a ese sector de maquinaria pesada. Y cómo esto se vertió en dos aspectos. Por un lado, el diseño y el desarrollo curricular apropiado a las necesidades, y también el apoyo con laboratorios y oportunidades para que esa formación con un apropiado diseño curricular pudiera dar. Muy interesante, para abreviar lo más posible, fue cómo después de la iniciativa de INCA de situar un laboratorio con maquinaria real para que los estudiantes se formen próximos a la situación o de hecho en la situación en que van a ocupar sus puestos en el mercado de trabajo, cómo entonces esto se continúa con la inversión de Propagás en algo similar que podemos ver como una inversión muy deliciosa también en el Politécnico Loyola. Un punto importante que rescata la doctora Oil Camilo al final es cómo tuvieron que apelar a una entidad norteamericana, CORE, para asesorarse en el desarrollo del currículum y de las estrategias pedagógicas, y también una experiencia interesantísima de cómo estas estrategias, sobre todo de tipo STEM, han sido llevadas a instituciones preuniversitarias, los famosos politécnicos que llevamos en nuestro país, apoyado también por Inicia Educación, lo cual implica una articulación interesantísima hacia abajo. La doctora Catherine Piña nos presentó posteriormente sobre el Marco Nacional de Cualificaciones como una política pública que atiende principalmente la oferta educativa en función de necesidades en términos de ocupaciones estructuradas según familias laborales. ¿Cómo se preocupa este Marco Nacional de Calificaciones y da respuesta a las necesidades de articulación entre niveles educativos, algo de lo cual carecemos en el país para tenerlo adecuadamente y que se constituye una traba hasta que lo solucionemos, pero también para establecer requisitos de calidad, valoración y reconocimiento de las competencias apropiadas en cada nivel, para cada ocupación y en cada familia laboral. Insistió marcadamente en los resultados de aprendizaje y las competencias como la medida fundamental para poder producir esta articulación y para medir la correspondencia entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral. En ese sentido, hizo alusión hacia el tránsito entre niveles, a la certificación de aprendizajes y competencias, pero también a las rutas formativas según familias ocupacionales, los career pathways, que en nuestro país se denominan familias profesionales
Un símil en Estados Unidos serían los career clusters. Una exquisita frase que utilizó es el poder tener senderos de carrera de acuerdo a las familias ocupacionales, pero también que todo el sistema educativo a sus distintos niveles, preuniversitario, técnico superior, de 4 años y de posgrado, tengan un lenguaje y una normativa común orientada fundamentalmente por requisitos de calidad que deberían o podían tener comparabilidad internacional. Más recientemente, la doctora Larissa Bayer de Lakes Region Community College nos dio ilustraciones muy interesantes de estas rutas o pathways en su community college, pero entendemos que también son prácticas que tomando aquí, tomando allá, predominan entre los community colleges y otras instituciones de educación superior en Estados Unidos y también de nivel secundario, de nivel preuniversitario. Interesantísima la articulación que yo llamaría articulación hacia abajo, del community college a la secundaria. Entre 15 y 20 créditos, no poco, podría un estudiante de secundaria ir ganando ya para su grado asociado, para su grado de técnico superior, además de sembrar competencias, habilidades e intereses con otras intervenciones en el nivel secundario, aun cuando no lleguen a certificar los créditos e ingresar en los community college. Si habláramos de articulación hacia arriba, en programas articulados, 2+2, 2 del community college, 2 de la licenciatura, hasta 90 créditos para convalidar para la licenciatura. Algo interesantísimo y que rompe parte de los esquemas predominantes en nuestro país, como bien mencionó Bill Camilo al final. Pero para mí algo maravilloso fue el hecho de la transferencia en bloque en áreas como humanidades o en artes liberales. En lugar de preocuparse por transferir pieza por pieza, transferir el bloque, algo que facilitaría enormemente el tránsito entre niveles, entre el nivel asociado de 2 años y el nivel de licenciatura, y que podría contemplarse incluso para otras transferencias más horizontales entre un programa y otro, entre una institución y otra. Esto llevó a Odile Camilo al final a constatar cómo necesitamos adecuación del marco regulatorio, cómo necesitamos políticas de articulación entre subsistemas y niveles y que faciliten acuerdos interinstitucionales. Destacar, como ya dijimos antes, las necesidades de profesionalizar el diseño y el desarrollo curricular en nuestro país. Generar datos e información sobre la movilidad entre niveles, eficiencia de titulación de la matrícula, empleabilidad de inserción laboral. Yo añadiría, con el permiso de Odile, sobre deserción de tantos estudiantes, como mencionó el doctor Escala, que después de 2 o más años persiguiendo un programa de 4 años, terminan abortándolo, pero quedándose sin nada propiamente en las manos. Habló Odile Camilo también de la necesidad del reconocimiento oportuno de titulaciones por autoridades gubernamentales y su valoración por los empleadores, especialmente la atención a titulaciones emergentes. Y puso ejemplos de esto como el caso de técnicos en biotecnología o de técnicos en enfermería. Por último, entre otros aspectos, la preocupación por buscar salidas a la sostenibilidad de programas e instituciones con adecuados modelos de gobernanza y financiamiento. No puedo terminar, si me permiten un minuto, sin entonces decir que entiendo que todo este interesantísimo tercer encuentro sobre educación superior, que desborda las expectativas que personalmente teníamos desde el ISFO y que tenía este rector después de los exitosos primer y segundo encuentros, nos lleva a pensar en la urgente necesidad de nuestro país de tener políticas públicas e inversiones públicas y privadas relevantes y pertinentes, basadas en evidencias e inteligentes. Pero para eso tenemos que abrir el paraguas, pensar fuera de nuestra caja, romper paradigmas, y creo que la intervención final de Odile Camilo se dirigía mucho a eso. Recuerdo mi tiempo de consultor cuando tenía que acuñar frases para presentarme en las empresas y vender mi trabajo de consultor, que acuñé el término de CalInFlex, por calidad, innovación y flexibilidad. Muchas de nuestras políticas educativas y marcos regulatorios nos requiere
de calidad, innovación y de mucha flexibilidad. No puedo terminar con la urgencia de atender estas necesidades de la educación técnica superior en el país, vía el instrumento que sea, entre los cuales los community colleges son uno de los más idóneos, y la necesidad de actualizar nuestros esquemas de pensamiento, marcos regulatorios y políticas públicas, sin citar una frase que se atribuye, como muchas otras, no tengo constancia, a Albert Einstein. Todo ha cambiado, menos nuestra manera de pensar, y si no las cambiamos, nos acercamos a una posibilidad de catástrofe. De nuevo, muchas gracias a todos quienes han hecho posible este tercer encuentro de educación superior. Esperamos que haya un cuarto encuentro tan interesante más en el futuro, y gracias a toda la audiencia que nos premió con su atención. Buenas tardes a todos y devuelvo a la moderación. Muchas gracias. Muchas gracias al rector, doctor Sánchez Mariñez. Realmente, más que una conclusión de todo el evento, también nos alimentó con información nueva y reflexiones muy al punto. Como él mismo señalaba, queremos dar las gracias a todo el equipo de la Embajada de los Estados Unidos en el país, que nos han permitido desarrollar con éxito este evento virtual, así como han dicho, con éxito. Recordarles que quedará a disposición de todos los interesados en los canales de YouTube de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y del ISFODOSU las grabaciones de las presentaciones de este encuentro. Don Julio ha hecho una magnífica conclusión, resumen, pero sé que es interesante también verlo in extenso en cada uno de nuestros panelistas invitados. A todos los funcionarios, docentes, profesionales relacionados, interesados en aportar al desarrollo de la educación técnica superior en nuestro país, muchas gracias por acompañarnos. Feliz resto de la tarde a todos.